Cuando uno lee la Biblia por primera vez y ve en la página del contenido una lista larga de 66 títulos de libros, se pregunta, ¿hay una lógica en la organización de estos nombres? ¿Hay una lógica en la organización de la Biblia? Vamos a ver que sí. Empezamos con la primera de las dos secciones principales de la Biblia, lo que llamamos el Antiguo Testamento, que contiene 39 libros. La primera sección del Antiguo Testamento se llama la Ley, o por su nombre hebreo, la Torá, o por su nombre griego, el Pentateuco. Estos 5 libros cuentan la formación del pueblo de Israel como el pueblo escogido de Jehová. Incluyen el libro de Génesis, que presenta la creación, la caída del hombre por el pecado, el juicio divino por el diluvio y la salvación de una sola familia, la multiplicación y la dispersión de las naciones y el llamado de un hombre, escogido por la gracia de Jehová, el llamado de Abraham, de quien Jehová iba a levantar una nación escogida. El libro de Éxodo narra cómo Jehová, siglos después, rescata a los descendientes de Abraham, a los israelitas, de la esclavitud en Egipto y cómo los forma en una nación dirigida por su ley, y entre quienes iba a morar por su presencia en el tabernáculo. Incluye también los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, que explican la ley y narran la preparación de Israel para entrar y conquistar la tierra que Jehová les había prometido. La segunda sección del Antiguo Testamento se llama los libros históricos, que son Josué, que cuenta de la entrada y la conquista de la tierra prometida, Jueces, sobre el declive espiritual de las generaciones después de la conquista, y Ruth, que demuestra que a pesar del declive espiritual de su pueblo, Jehová todavía obra entre bastidores para salvarlo. Primera y segunda Samuel hablan de la fundación de la monarquía, primero por Saúl y luego por el rey David. Primera y segunda Reyes va desde la gloria del rey Salomón, pasa por la división del reino en dos, el reino de Israel en el norte y el de Judá en el sur, y llega hasta el exilio de ambos reinos por sus pecados. El exilio de Israel por los asirios en el año 722 a.C. y el exilio de Judá y la destrucción de su capital Jerusalén por los caldeos en el año 586 a.C., un año y un evento clave para entender la organización de todo el Antiguo Testamento. Luego, Primera y Segunda Crónicas vuelven a contar toda la historia de Israel, pero en vez de contarla por la perspectiva de los profetas, como en Primera y Segunda Reyes, ahora Primera y Segunda Crónicas la cuenta de la perspectiva de los levitas, la tribu sacerdotal. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., y los 70 años de exilio en Babilonia, los libros de Esdras y Nehemías narran cómo un remanente de los exiliados recibieron permiso para volver a edificar Jerusalén. Y el libro de Esther cuenta la protección de Jehová a los exiliados que se quedaron en Babilonia. Después de Esther, rompemos el orden cronológico de los libros históricos para entrar en la tercera sección, los libros de poesía y de sabiduría, libros que exaltan los gloriosos atributos de Jehová y que aplican los principios de su ley a la vida diaria. Son los libros de Job, los Salmos, Proverbios,
Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Volvemos a pasar por la historia de Israel otra vez. En la próxima sección, la de los profetas mayores. Incluyen a Isaías, que profetizó de Judá y Jerusalén 8 siglos antes del nacimiento de Jesucristo. A Jeremías, que profetizó antes y durante la emergencia nacional que mencionamos antes, la emergencia que culminó en la destrucción de Jerusalén. El libro de Lamentaciones, en que Jeremías narra y lamenta esa derrota horrible. Y 2 que profetizaron en el exilio, Ezequiel y Daniel. Volvemos a pasar por la historia de Israel una vez más, al entrar en la próxima sección, la de los profetas menores. Ahora, no es que tienen menos importancia estos profetas que los otros, solo que escribieron menos que ellos. De las generaciones antes de la destrucción de Jerusalén son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y Nahum. De la generación que vio la destrucción de Jerusalén, Habacuc y Sofonías. De las generaciones del remanente que reedificó Jerusalén, son Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 33, Jehová habla de una relación futura, una relación nueva que va a tener con su pueblo por causa de sus pecados. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. También indica que este cambio vendrá por alguien único, llamado el Mesías en el hebreo, o el Cristo en el griego, o en el español el ungido. Uno ungido para demostrar que es puesto aparte por Dios, elegido por Dios por su obra especial de la redención. Habla de él, por ejemplo, en Isaías 42, versículo 1, donde Jehová dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y encontramos este pacto nuevo, hecho por el Mesías, o el Cristo, o el ungido, en el Nuevo Testamento. Empieza el Nuevo Testamento con los 4 evangelios, que narran la vida, las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección del Cristo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Estos 4 evangelios son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de su resurrección, Jesús visitó a sus discípulos varias veces y ascendió al Padre Celestial delante de sus ojos. Les mandó que anunciaran el arrepentimiento y el perdón de pecados por fe en Él a todas las naciones, y llegó el Espíritu Santo para empoderarles a sus discípulos por esta obra. Así entramos en la segunda parte del Nuevo Testamento, su libro histórico, el libro de Hechos, que narra las primeras décadas de la formación y el crecimiento del pueblo del nuevo pacto, la Iglesia. Después del libro de Hechos, entramos en la tercera sección del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo,
donde explica el Evangelio, una palabra griega que significa las buenas noticias. El Evangelio de la salvación del pecado por medio de la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Pablo explica, defiende y demuestra la aplicación diaria del Evangelio en las cartas escritas a los creyentes en varias ciudades. En la carta a los Romanos, en la primera y la segunda carta a los Corintios, las cartas a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, y también la primera y la segunda carta a los Tesalonicenses. También incluye 4 cartas personales, la primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Después, la cuarta sección del Nuevo Testamento, las cartas generales que también explican, defienden y enseñan la aplicación diaria del Evangelio de Jesucristo. En Hebreos, Santiago, la primera y la segunda carta de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, y la carta de Judas. Y por último hay el libro profético, el libro de Apocalipsis, que prepara a los creyentes por el juicio divino que viene al mundo por no creer el Evangelio, que confirma la promesa de que Jesucristo va a volver para vengar la muerte de los suyos y para reinar sobre una nueva creación. En resumen, en la Biblia tenemos el Antiguo Testamento, formado por la ley, los libros históricos, los libros de poesía y de sabiduría, los profetas mayores y los profetas menores. Y el Nuevo Testamento, formado por los 4 evangelios, por el libro histórico, por las cartas de Pablo, las cartas generales y el libro profético. Y así es nuestro resumen breve de la Biblia. Si desea acompañarnos en leer toda la Biblia en un año, visítenos en comoleerlabiblia.org, donde va a encontrar un calendario para lecturas diarias de la Biblia y explicaciones para ayudarle a entender lo que lee, todo gratis.